Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto muy grande para Datagro estar pudiendo hablar y cambiar informaciones aquí en esta edición de GAF en Punta. Agradeço ao ministro pela invitação, Dr. Pino Anastário, presidente da Datagro, e todas as autoridades presentes. Peço perdão pela qualidade de meu espanhol, que é muito malo, mas eu vou tentar o melhor para entregar uma pequena mensagem, para que depois os palestrantes podemos haver uma discussão interessante. Eu trouxe alguns dados, de macrodados de ganaderia de Mercosul, do mundo como um todo, para podermos iniciar as discussões. Datagro hoje tem uma operação bastante significante na ganaderia em Brasil. Nós produzimos o indicador de boi gordo e de todos outros animais em Brasil que são responsáveis pela liquidação dos contratos futuros na Bolsa de Valores, na B3. Marfrig é um grande parceiro de nós outros em Brasil e temos um prazer muito grande de estar desenvolvendo este trabalho. Bom, mas vamos no que interessa, falar um pouquinho dessa visão geral do mercado ganadeiro no Mercosul. Temos uma situação muito interessante este ano, porque o estoque ganadeiro global caminha para uma situação de escassez estrutural. Os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, compilados com outras bases que temos em Datagro, inclusive de INAC, temos o número de 607 milhões de cabeças de gado no mundo este ano. É o menor estoque global de gado desde a série histórica que iniciaste em 1968. Claro que temos incrementos de produtividade, que a produção de carne está arriba disto, mas é uma situação muito interessante que deixa o Mercosul muito bem posicionado para o futuro de nos próximos anos. Aqui um pouco da divisão desse estoque ganadeiro. Mercosul é muito representativo, 260, segundo América do Norte com 114, Oceania, União Europeia, China e outras regiões do mundo. Essa é a situação. Quando vamos para o Mercosul, temos o Brasil na liderança em termos de estoque, com 182 milhões de cabeças. Depois, a Argentina com 53, Uruguai com 11,9 e Paraguai com 13. São os principais players do mercado do Mercosul. E um ponto de muita atenção é a crise que se tem de oferta na América do Norte, pois temos barrado bastante a produtividade por diversas razões, não só nos Estados Unidos, mas também no México, também no Canadá, e temos o mínimo em 70 anos de estoque ganadeiro da América do Norte. Isto abre muitas oportunidades, não só para o Mercosul estar enviando mais carne para os Estados Unidos, mas também para México, Canadá, e também abre portas para outros destinos que normalmente os Estados Unidos ocupavam nas exportações, e o Mercosul tem uma oportunidade muito interessante neste sentido. Um pouco mais detalhes aqui dos estoques de gado, aqui no Brasil, Uruguai com 11 milhões, Argentina com 53 e Paraguai, para ver como estão os movimentos que estão crescendo nos últimos momentos. Estamos todos os países barrando um pouco a produção e os preços de carne do mundo, não só de gado, devem encontrar nos próximos anos uma situação bastante interessante por o incremento de demanda, principalmente do oeste asiático, de China, Filipinas, Indonésia. Teremos muitos outros mercados potenciais que o Mercosul com certeza será o responsável por estar enviando essa carne. Um pouquinho mais da produção de carne da América do Sul, como está ali, produção de ganado. Aqui o que temos de produção de carne estimada para esse ano. O Brasil deve barrar um pouquinho a produção para 11,3 milhões de toneladas equivalentes de carcaça, de carnal aqui. Segundo a Argentina com 3,1, Uruguai com 590 milhões de toneladas, 1.000 toneladas, e também Paraguai 570. E a oferta aqui será um pouco mais restrita e deve pressionar um pouco mais a demanda. Muitos países acá cada vez mais têm colocado parte de produção para exportações. Quando olhamos acá, o Brasil está exportando agora 30% de toda a carne produzida no país. Tivemos uma mudança muito grande de 2018 para cá, com o advento China em Brasil, que habilitaste muitas plantas e cambiaste muito a maneira de se operar gado no Brasil. Acá em Uruguai temos um país que tem uma situação que está muito mais acostumado a exportar, quase 80%, 72% da produção vão para exportações, tem habilitações, tem muitas coisas que o Brasil está perseguindo nesse momento em termos de rastreabilidade, para acessar novos mercados.
Nosotros sabemos que las cualidades na média de carne de Uruguai e Argentina sempre historicamente foram superiores ao Brasil, mas o Brasil tem grande ganho de eficiência nos últimos anos, está indo muito bem. Paraguai, a mesma situação, Paraguai não exporta para a China, mas exporta para outros países. Esse também tem essa situação de 70%, um pouco mais para exportação. Argentina está exportando 27% da produção, assim como o Brasil. Aqui para falar um pouquinho das exportações em termos de volume, isso é muito interessante. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo em larga margem, com 2,55 milhões de toneladas no último ano. Boa parte disso se vai para a China, 52%. É interessante que o Brasil está tendo um incremento dos novos destinos, uma redução de 60 para 52, estamos menos dependentes do nosso comprador China, claro que é muito importante, mais de 50%, mas a América do Norte desponta bastante também, sai de 5 para 7, estamos exportando carne também para México, que habilitou o Brasil já no ano passado, e outros destinos também, como Oriente Médio, tudo isso, o Irã, Iraque, estão importando bastante carne do Brasil, Egito, e quando olhamos aqui para a Argentina, tem uma dependência muito maior de China, quase 75%. Então, a China é um player um pouco delicado, ora está pagando um pouco bem, ora nem tanto, algumas questões sanitárias, mas a Argentina tem esse caso mais de dependência. E o Uruguai, por exemplo, tem uma exportação muito mais diversificada, apenas 38% para China no último ano, 32% para os Estados Unidos, tem uma cota especial que é cumprida todo ano e deve se expandir nos próximos anos devido à crise que se tem no mercado norte-americano. E sabemos que é muito importante também a operação de gado vivo. Acá tem uma exportação bastante relevante de animais vivos que abastece outros países. E Paraguai teve um pouquinho diferente, o Chile é muito importante, com 38%, e um pouco mais diversificado, mas essas são a situação dos exportadores de carne do Mercosul. Para falar um pouquinho de preço, já estamos sentindo essa escassez estrutural de carne no Brasil. Aqui temos em base sendo 8 de janeiro de 24 e como estão expandindo os preços na América do Sul. Temos um incremento de preços em quase todos os países. A Argentina tem uma questão cambial que mudasse bastante esse ano, que o preço está acima de outras geografias, mas acá podemos ver que esse incremento de preço está acontecendo nos últimos anos e deve um pouco ir de encontro com a retenção de fêmeas que vamos fazer em Brasil no próximo semestre e vai ficar um pouco mais escassa a oferta e deve aí ter um suporte principalmente para os preços de exportações no mercado mundial. Aqui, falando um pouco dos ciclos ganadeiros, dos principais exportadores, o Brasil está começando a entrar num processo de reconstrução de estoque. A Argentina, a mesma coisa. O Uruguai está em uma situação um pouco mais equilibrada, mas não vou me ser atrevido a falar. Temos dois especialistas de Uruguai aqui, deixa eu que comentem um pouco mais. Mas essa situação dos principais exportadores de carne do mundo estar entrando e, no mesmo tempo, um momento de reconstrução de estoque deve levar que os preços de carne tenham suporte para ir arriba. Aqui fazemos um trabalho muito importante, que é um trabalho de S&D, Supply Demand, que é produção menos consumo. Estamos estimando um déficit global de quase 400 mil toneladas para o ciclo de 2025, e também, quando olhamos o trade flow, que é exportação menos exportação, um déficit de 121 mil toneladas. Então, o Mercosul tem uma oportunidade muito interessante de estar cada vez mais exportando para mais países com sustentabilidade. O Brasil tem muito a aprender com o Uruguai em termos de rastreabilidade, que são questões que temos que endereçar. Um país de dimensão continental, sabemos que estados mais ao norte, como Pará, Rondônia, temos uma lição de casa muito grande a se fazer. Mas para nós é um gosto muito grande e eu acho que um pouco da charla é isso para a introdução, cumprir meu tempo, para que podemos falar um pouquinho mais e cambiar experiências e tentar tirar dúvidas ao final do painel. Muito obrigado. Agora, creio que agora Inácio Álvaro será o próximo, depois Marcelo. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a Datagro y Agro en Punta por la invitación. Un honor estar en representación del Instituto Nacional de Carnes en este evento. Vamos a dividirnos de alguna manera con Marcelo. Pretendo hacer algunos comentarios sobre la competitividad de la ganadería
de un punto de vista institucional y público para posteriormente que Marcelo se pueda encontrar en una perspectiva más del sector privado. Yo lamentablemente soy economista y a la palabra competitividad la respetamos mucho y entendemos que está en el centro de un triángulo que tiene que ver con los costos de producción, la productividad y los precios de venta, ¿no? Esas tres cosas de alguna manera tienen que estar en armonía para estar en entornos de equilibrio. Puede haber equilibrios bajos y equilibrios altos, digámosle, equilibrios bajos, bajos costos de producción, bajos precios, baja productividad, o puede haber equilibrios altos, de altos precios, cuando hay altos costos de producción, pero también hay altas productividades. Es legítimo que nuestras sociedades quieran estar en este segundo equilibrio, que lo prefieran frente al primero. Cuando hablamos de altos costos y alta productividad, estamos hablando de alta remuneración de los factores de producción, y las personas que tienen campo quieren que sus campos sean valiosos y remuneren. Las personas que tienen ganado quieren que su ganado sea valioso y remunere, y las personas que trabajamos quieren que su trabajo sea valioso y remunere. Ahora bien, la pregunta central es qué hay que hacer para estar en este equilibrio alto. ¿Cómo una ganadería puede sobrevivir trabajando con costos altos, precios altos y productividades altas? Y en eso me quiero detener hoy. Nosotros tenemos que ver en los próximos minutos, 8 minutos 7 segundos, cuáles son los bienes públicos sectoriales que le dan soporte a las ganaderías alto. Podríamos especular o simplemente podríamos ver cuáles son los bienes públicos que han construido estas ganaderías. Estos países existen, estamos hablando de Canadá, de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, son los 4 países que tienen una exportación expresiva y que venden a precios más altos que Uruguay. Concentrémonos en esos 4 países a ver cuáles son los bienes públicos que ha construido en torno a la ganadería para poder ser competitivos en este entorno al que todos queremos llegar, un entorno de altas remuneraciones. Lo bueno es que es consistente, hay una red de bienes públicos sectoriales que es muy homogénea, no es que cada país llegó aleatoriamente recorriendo caminos exóticos, sino que los 4 países han construido un conjunto de bienes públicos sectoriales súper homogéneo que parece ser una pista muy valiosa para entender cómo se construye el éxito. El primero de ellos es el acceso sanitario. Esto es una condición sine qua non. Muchísimas gracias. Acceso sanitario, fundamental. ¿Cómo están estas ganaderías? Tienen todos los mercados abiertos. ¿Cómo está la ganadería del Cono Sur? Muy bien, realmente está muy bien. Y es importante destacar la trayectoria de éxito que hemos recorrido en lo que va de este siglo. Si teníamos esta conferencia en el año 2002-2003, había una brecha importante. Teniendo esta conferencia hoy, la brecha está casi cerrada. Esto es muy importante que lo tengamos, que lo reconozcamos y que lo preservemos, ¿no? El entorno de la ganadería de América del Sur como un lugar seguro, de alimentos seguro y de flujo de exportación confiable y constante. Este es el tercer año que los 4 países del Mercosur van a estar habilitados para exportar carne a Estados Unidos. Yo no sé si eso es algo que toda esta audiencia lo maneja con esa fluidez. Es el tercer año consecutivo, es realmente muy destacado. Paraguay abrió Estados Unidos, Canadá y Arabia Saudita en el 2023, en el mismo año. Realmente es una situación que se consolida. ¿Es una situación perfecta? Todavía no. Creo que hay oportunidades de mejoras. Me podría detener en el comercio intrarregión. Todavía no es como nos gustaría que fuera. Todavía hay restricciones para la comercialización de productos con hueso, a pesar de los estándares internacionales y a pesar de lo que le pedimos a terceros países. Sigue habiendo restricciones para comercialización de carne con hueso dentro de la zona. Hay algunas aduanas más temidas por nuestros exportadores por la posibilidad de rechazo. Hay algunos costos de certificación necesarios para cumplir con distintas leyes que podrían ser evitados. Estoy pensando específicamente en la ley de carnes de Chile, que podrían observar alguna simplificación. En fin, todavía el comercio intrarregión no es como le pedimos al mundo que sea con nosotros. Ahí hay oportunidades interesantes. Este activo lo tenemos bastante bien. Hablemos de otros activos a construir. Medio ambiente. Las ganaderías exitosas hablan de medio ambiente, tienen un relato en torno al medio ambiente. Quizás en nuestra región la situación esté más en la posición del banquillo de los acusados de la relación de la ganadería con el medio ambiente. Aquí, de vuelta, hay una
Empezamos en la parte de las brechas y la agenda para construir juntos. Tenemos que dar vuelta a esta página. Nuestra ganadería es parte de la solución a las cuestiones medioambientales y parte de la solución a las cuestiones nutricionales tan importantes que hablamos en el foro anterior. ¿De dónde van a salir ese 60% de demanda incremental de proteína de alto valor? Va a ser nuestra región la que lo provea y sin duda tenemos una historia para contar desde ahí. Esto parece que no tiene nada que ver con nada, pero estamos hablando de salud animal y un entorno seguro para producir, salud del medio ambiente. Estos dos elementos están atravesados por trazabilidad. Uno tiene que sostener esto de alguna manera. Y posteriormente estamos hablando de comunicación. Uno tiene que ir y decirlo. Y de vuelta, las 4 ganaderías privilegiadas que hemos mencionado anteriormente tienen una cantidad de activos intangibles construidos en torno a la ganadería. Uno podría decir que el tema marketing es un tema del sector privado y que el sector público no tiene nada para hacer allí. Entiendo que en muchos productos ese quizás sea el caso, pero que en alimentos en general y en carne en particular, los países tienen cosas para hacer. El país de origen es uno de los decisores principales a la hora de compra de parte de los consumidores. Es bien importante construir activos reputacionales ahí. No pretendo agotar esta discusión sobre el límite entre lo público, lo privado, cuál es la ventaja de soportarse en un estándar internacional, un estándar nacional, recostarse en el atributo de proceso, en el atributo del producto. Todas estas cosas tienen que ver con todas y se tensionan entre sí. Lo que es claro es que las 4 ganaderías de alto valor tienen un activo intangible construido y no lo tienen caprichosamente, lo tienen porque renta, porque remunera y porque tiene valor. Ahí también hay un desafío. En esta diapositiva lo que vemos son resultados de encuestas realizadas en China. Se le pregunta a los chinos cuáles son las carnes de calidad, cuál es la carne importada que se te viene a la mente primero cuando te consulto. Vemos 3 países, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Esos países representan menos del 25%. Más de 2/3 del flujo comercial es desde origen Mercosur y el origen Mercosur no aparece en el top of mind del consumidor chino. Ahí claramente hay una agenda adicional. Un último comentario, digamos, por ir a una cosa muy concreta que nos pasa y que nos va a pasar la semana que viene. El Instituto Nacional de Carnes tiene 14 ferias al año en el exterior, 15 con Agro en Punta. Nuestro calendario de ferias arranca la semana que viene, en febrero tenemos 2, hay una en Tokio y otra en Dubái. Tengo la fortuna de ir a Tokio la semana que viene, tengo esta feria en el futuro cercano, pero también la tengo en el pasado, ya tuve la oportunidad de ir. Obviamente una agenda muy nutrida de reuniones con importadores, distribuidores, supermercados, restaurantes. Vamos a presentar a la ganadería del Mercosur, la ganadería de Uruguay, vamos a hacer toda esta situación. Estoy seguro que la frase más recurrente que voy a escuchar es la frase más recurrente que ya escuché estando en Tokio y es "tariff too high". El arancel es muy alto. Me parece deshonesto intelectualmente hablar de la competitividad de nuestras ganaderías y no hacer un comentario sobre la situación arancelaria en la que trabaja nuestro sector privado, que es una situación que toman directamente el sector público. Nosotros estamos exportando a Japón teniendo que pagar un arancel de 38,5%, siendo que nuestros competidores, que además tienen activos reputacionales construidos, están trabajando con aranceles del 22%. Esta trayectoria, además, es una trayectoria de desgravación para aquellos países que ya tienen un tratado de libre comercio. Entonces, estamos hablando de una brecha grande y que se agranda. Después de Tokio viene Dubái. Dubái es la semana del 18 al 21 de febrero, que para mí era un lugar de cierto consuelo porque en los Emiratos en particular y en el Medio Oriente en general es una zona del mundo donde todos los exportadores estamos en pie de igualdad en materia arancelaria. Y esa situación cambia este año. Australia y Emiratos Árabes Unidos firman un acuerdo de libre comercio y los países del Mercosur vuelven a estar en desventaja. Es una brecha grande y que se agranda. Entonces, podemos hacer un poco de evidencia casual de país por país o podemos mostrar una foto general de cómo están los mercados desde la perspectiva de los exportadores de nuestros países. En rojo hay una desventaja arancelaria, en amarillo hay una situación de cierta paridad, en verde sería si tuviéramos una ventaja versus las ganaderías de alto valor. Aquí hay sin dudas una política que debe construirse y un bien público que se le debe proveer a nuestros productores del Cono Sur. Claramente no pretendo decir que es un tema sencillo, pero estamos hablando de que esto es, al final del día, una celda en un Excel
pero que es una celda en un Excel que afecta un montón de decisiones de compraventa y que afecta de forma realmente significativa por qué nuestros exportadores están en algunos lugares y dejan de estar en otros. Modificar esta celda en este Excel afectaría significativamente la competitividad de la ganadería del Cono Sur y afectaría significativamente de forma positiva el bienestar de las familias que dependen de nuestras ganaderías. Muchas gracias. Bueno, buen día para todos. Primero, agradecer a Datagro y Agro en Punta. Es un placer tenerlos aquí. Disculpen que antes no los recibimos con el mejor clima en Punta del Este. Es uno de los lugares más bonitos del mundo, pero algún día tenía que llover. Así que mañana, si Dios quiere, va a ser un día para disfrutar. En función de lo que combinamos con Joao, la idea era un poco decir, bueno, si uno habla, como bien decía Álvaro, de competitividad, dice, bueno, yo les quería contar, y les voy a cambiar un poco el speech, bueno, desde el punto de vista de una compañía privada que vino a invertir en Uruguay hace 19 años, tomando bienes que estaban en Uruguay y que vino en cierta forma a poner su primer pie fuera de Brasil, y luego, ¿qué cosas hacemos para trabajar sobre esa competitividad? Y eso es un poco lo que voy a tratar. Voy a pasar rápido. La dejé en inglés por si hay alguno que no sea, que hable español o que no hable español o que no lea español o portugués. Y la idea es pasar rápido, así João, después hacemos un bate-papo. Marfrig es una compañía global que su primera inversión fue aquí en Uruguay, fuera de Brasil. Tiene un portafolio hoy consolidado. Es una de las 3 compañías más grandes de productora de carne del mundo. Es la mayor productora de hamburguesa. Es la mayor exportadora de carne de Estados Unidos a Japón y Corea. Y hace recientemente terminó un proceso de consolidar un portafolio multiproteína al tener el control de BRF, que para los más fácil conocerla como Sadia y Perdigón. Ese fue un proceso. BRF es una compañía de 1940 y 34, las 2 fusiones de compañía. Y Marfrig es una compañía que arranca en el año 2000. Ese proceso de fusión entre rojo y verde son proteínas de ave y cerdo y bovina abajo, que es lo que ha podido consolidar esta compañía recientemente. ¿Y cuál es el porqué o cuál es el objetivo? No solo ser un productor grande como lo somos, sino a su vez tener un footprint de proteína diversificado para poder acceder al mundo entero. Con un claro valor de marca. Esto es una acción, como bien decía Álvaro, esto es una acción puramente privada, obviamente bajo los paraguas de cada una de las plataformas en donde estamos, en los países donde estamos, con un foco también en carnes procesadas y otros productos que son conexos, ¿no? Y obviamente con una identidad del punto de vista de dónde generamos la carne, Norteamérica, Sudamérica, básicamente con una facturación dividida asociada a los riesgos, con una presencia en mercados ya consolidados y en nuevos mercados en expansión, y con una facturación básicamente fuerte en lo que es una moneda fuerte. Pero a su vez, atrás del trabajo que Álvaro mencionaba y que hay que estar, en el fondo para generar valor, hay que estar en el mundo, y eso es un poco en donde estamos. En donde estamos generando, en donde estamos con oficinas comerciales, en donde estamos con plantas de proceso, para estar un poco más cerca de lo que es el retail, el food service y el agregado de valor. O sea, cuanto más cerca del consumidor podamos estar, mejor captación de valor podemos hacer. Y ese es un poco ese es el ejemplo de Brasil, ¿no? 9 de cada 10 brasileños tienen algún producto nuestro en la mesa, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos mueve en el mundo entero desde el punto de vista de poder conquistar.
La operación de Estados Unidos es una operación muy importante, es una de las 4 empresas más grandes de Estados Unidos en materia de carne, generando carne en el centro de Estados Unidos, pero obviamente teniendo operaciones en las costas para poder atender a los clientes. Tenemos un foco claro en exportación. Japón es un ejemplo que tú la semana que viene vas a estar, Álvaro, es un ejemplo en donde tenemos una oficina hace 16 años permanente. Y en la plataforma de Sudamérica, más allá de las operaciones que son públicas, mantenemos un footprint que desde donde estamos generamos desde Brasil, Uruguay, Argentina y de Chile nuestro formato de negocios. Hay un capítulo bien particular que se tocó mucho estos días. Todas estas compañías necesitan, no solo a la hora de poderle demostrar al consumidor cuál es su performance desde el punto de vista de impacto global, sino a su vez a todos sus stakeholders desde el punto de vista de decir, bueno, que hay a su vez un desafío de crecimiento, de consolidación con un claro cuidado de lo que es el impacto global. Ni que hablar que Brasil tiene además un desafío y un poco la lideranza en ese sentido de que el mundo le ha colocado su principal desafío desde el punto de vista ambiental y eso es un poco ejemplo de acciones. Uruguay es una compañía Marfrig es una compañía que tomó la base de Tacuarembó desde el año 2006. Estamos en todo el territorio, hemos invertido mucho en marcas, como algunos de ustedes la conocen. Básicamente el proceso tradicional de un frigorífico más la producción de hamburguesas, entre otros productos, siendo hoy desde hace muchos años una compañía que tiene un claro foco en marca, además de ser el principal. Y el principal exportador y productor de carne. Y una clara dedicación, como yo digo, a complicarnos la vida. O sea, para agregar valor hay que complicarse la vida, hay que generar procesos muy cerca de los consumidores, hay que traer nuevos clientes, hay que trabajar sobre procesos de certificación, hay que trabajar con el food service en forma interesante. Hay unos clientes claves desde hace muchísimos años, como es el caso de McDonald's, que para Uruguay fue emblemático desde el año 95, y obviamente tener la capacidad desde una economía cárnica muy pequeña en relación a toda la plataforma que tenemos, como es el Uruguay, de poder trascender el Uruguay, entre otras cosas porque necesitamos exportar todos los días el 80% de la carne que generamos. Y en ese proceso de agregado de valor está también un compromiso que en el fondo hace a ese desafío de competitividad, de decir, bueno, yo a su vez me complico en agregar valor a mi materia prima para procesar, ¿no? Entonces, el alimento en el mundo, más allá de los balances que vimos hoy en la conferencia anterior, también existen oportunidades de nicho y de agregado de valor bien interesantes que desde el Uruguay se capturan. Con esos ejemplos o con estos otros ejemplos en donde podemos trabajar con productos diferenciados. Y los procesos de certificación en Uruguay vinieron para quedarse, se trabajan hace muchísimos años, con atributos de raza en forma fuerte, con atributos desde el punto de vista de las certificaciones de procesos a nivel productivo, con un nivel de integración claro desde el punto de vista de la llegada al consumidor, con procesos certificados desde la base de generación, con programas en los que hay que estar o en cierta forma arrancarlos desde la base de la producción primaria, con una clara dedicación de esfuerzos, equipos, formación a nivel del sector primario. Es lo que, como decimos nosotros en Uruguay, eso es lo que tenemos para vender, nuestro producto, con muchos ingeniería desde el punto de vista de encontrar en el consumidor atributos que tengan un valor diferencial, con una producción que no es nueva en Uruguay, pero que se ha profesionalizado mucho. Uruguay ha tenido una producción de carne de grano de destaque, no solo en la cuota de Europa, sino que hoy la mantiene e incluso crece con una performance bien interesante y la compañía ha incursionado en ese sentido, con algunos mercados de nicho, como este es el ejemplo del Wagyu, donde a su vez para atender a otras geografías existe una oportunidad de
de generar productos desde Uruguay y a su vez muy cerca de lo que es la tecnología, ¿no? Con INAC lo hemos hablado mucho, el tema de agregarle, medir los procesos, captar la identidad de valor desde el punto de vista del consumidor, asociar a la investigación en este sentido y en cierta forma, creo que Patricio lo decía hoy de una forma u otra, es buscar de qué forma componentes como genética, alimentación, manejo son mejor combinables a la hora de poder medir y crecer. El bienestar animal, que es una herramienta, es una ciencia que vino para quedarse, es un proceso muy lento, de mucha educación, de gran nivel de entrenamiento y por sobre todas las cosas, y eso es un último ejemplo que les quería dar, en donde hay un comprometimiento fuerte desde el punto de vista de lo que es el apoyo a la investigación nacional. Uruguay necesita y tiene que validar lo que son los procesos globales, en este caso desde el punto de vista de impacto ambiental. Este es un ejemplo concreto de apoyo a la investigación nacional, a nuestro INIA, en un plan de 3 años con proyectos pilotos y con algunas empresas que de una forma u otra han estado asociadas e interesadas en generar esto como una oportunidad de valor, que es por lo que trabajamos, no solo por la sostenibilidad, sino a su vez por la oportunidad de darle valor y competitividad a los productos nuestros. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Marcelo. Muy completas las presentaciones. Tenemos ahora un poco de tiempo para las preguntas. Yo ya tengo 2 para ustedes, para comenzar nuestro debate. Y Álvaro, usted tocaste en un punto muy importante en términos de comunicación. Nosotros en Brasil también tenemos muchos desafíos en torno de esa cuestión, que percebemos que outros países como Austrália e Estados Unidos estão muito mais acostumbrados, têm mais tradição, está hablando em torno disso, e sabemos que agora não são só mais barreiras tarifárias contra a nossa carne do Mercosul como um todo no mundo. Muitas vezes somos atacados por outras questões, e Dr. Plínio sempre fala bastante disto em Brasil. Creio que temos um desafio que talvez tenha que ser encarado de maneira conjunta com o governo, empresas, para endereçar essas questões. Temos eventos como esse, como o GAF, que também acontece em Brasil. Mas gostaria de perguntar um pouco mais. Vi muitas ações interessantes de Marfrig, que está pensando bastante nisso. E como é que o governo, o INAC, está buscando fazer ações com os eventos constantes para isso, e quais talvez devem ser os pontos que devem ser mais estressados, que temos que talvez atacar de maneira mais firme para poder trazer certificações, rastreabilidade, para que cada vez possamos abrir mais mercados. E já conecto essa pergunta para Marcelo: como que o setor privado, como é que Marfrig está enxergando todas as questões, quais são os mercados potenciais que estão na estratégia agora? Porque sabemos que Japão, Coreia do Sul e China são responsáveis por mais de 60% de toda a importação de carne do mundo. E sabemos que Coreia do Sul e Japão são os desafios para que podemos abrir esses mercados também, como a comunicação do governo. Álvaro pode comentar um pouco, depois você, Marcelo, também comentar da estratégia que podemos para alcançar esses mercados mais exigentes, posso dizer assim. Bueno, en torno a este tema, lo que hemos visto en los últimos años es un proceso de profesionalización muy importante. La conversación sobre lo ambiental ha madurado de una manera muy rápida. Entiendo que todavía hay algunas discusiones por zanjar y algunos, digamos, parámetros técnicos por resolver. Pero hoy en día, en torno a medio ambiente, ya no podemos simplemente decir cosas. Se ha vuelto una discusión muchísimo más concreta, donde hay que recostarse y apoyarse en un montón de cifras duras, en un montón de sistemas que son internamente consistentes, sistemas que de vuelta tienen el correlato con el sistema de la trazabilidad de los animales, o que tienen también con sistemas de detección de particulado en aire, en agua. Entonces, es una cuestión de marketing, es una cuestión comunicacional, pero también hay un rol muy importante para que el sector público vaya construyendo esos sistemas, para que en la medida que esta conversación que va madurando pueda irse recostando sobre estos sistemas públicos. Y sobre eso me gustaría hacer un comentario que, de vuelta, los operadores comerciales, una conceptualización en torno al medio ambiente
y de repente llega la Unión Europea diciendo que va a poner una norma para evitar la deforestación y cambia completamente la conversación. Ya no deja de ser un tema de marketing, es un tema de hay que salir a demostrar, hay que salir a armar la trazabilidad y tienen que estar los papeles y hay que demostrar que todo cierra con todo. Y ahí el soporte, el sistema público empieza a tener un valor bien importante. Entonces me parece que desde la construcción de lo que puede hacer la institucionalidad por los actores privados, ahí hay un lugar muy importante, ¿no? de dar la información y los sistemas para que luego ellos puedan ir a defenderse. Muchos lo conocen. Uruguay tiene un activo que no es casualidad. Tiene un activo muy importante en el INAC, en la concepción del INAC. Semana a semana hay, y que por sobre todas las cosas ha trascendido los gobiernos. Entonces es uno de los activos, de la misma forma que tiene una investigación agropecuaria centralizada en un instituto referente. O sea, es uno de los activos que las empresas miramos a la hora de invertir en este país. O sea, el activo en INAC, el tener la oportunidad de conjugar gobierno y los intereses privados de productores e industria, esencialmente exportadora por la composición de mercado, es algo que no todos los países del mundo tienen, que las ganaderías de Top Mind lo tienen de una forma u otra, y que tenemos que preservar y por supuesto que mejorar. Y ese es el claro ejemplo de por qué, entre otras cosas, Álvaro la semana que viene va a estar con un grupo de comerciales a su vez en la feria de Tokio. Esa coordinación público-privada que nosotros la tenemos, que nos cuesta mucho también, porque somos latinos y muchas veces parlamentamos mucho, pero es un activo que hay que cuidar y trabajar. Y eso nos facilita mucho el trabajo a las compañías. O sea, eso al privado le facilita mucho el trabajo si eso funciona y funciona bien. Sobre mercados, el Uruguay es por lo menos en mi concepción, tiene muchos desafíos y desafíos a nivel de toda la cadena. Entonces, ayer lo veíamos en una charla que es el principal desafío que tiene es darle sostenibilidad al negocio de la cadena cárnica. Y eso, parte del elemento importante, no solo es la formación de precio y la transferencia, o sea, de precio de exportación, de precio de mercado interno y la transferencia de valor, que Uruguay tiene un sistema hiper transparente de información pública, basta tener internet para poder acceder, y a su vez tiene una combinación de esfuerzo privado y público, mejorable también. Entonces, en ese ejercicio, y desde mi concepción, yo concibo al Uruguay como un exportador de segmentos de nicho, un exportador de specialty, en carne bovina, en carne ovina, esencialmente. Dejo de lado las otras proteínas porque tienen una condición diferente a estas dos. Entonces, en ese ejercicio uno ve conjugado el trabajo de las empresas con el trabajo oficial que combinamos a través del INAC y a través de nuestra Cancillería. Entonces, la agenda nuestra es permanente en el mundo entero, es libre y abierta a que cada una de las empresas trabaje y desarrolle los mercados de nicho en donde pueda generar mayor profundidad. Hay muchos ejemplos en Uruguay de eso. Las empresas compiten libremente en un mercado como es el Uruguay. Tenemos algunas asimetrías muchas veces internamente, entre lo que tú bien decías, ¿no? Entre qué grado de valor aportamos y qué grado de libertad muchas veces tenemos en forma parcial a exportar ganado en pie, que es una herramienta de mucha dinámica para el sector y necesaria, pero que muchas veces no tenemos la equivalencia en los accesos con carne y con ganado en diferentes plataformas, que es el ejemplo esencialmente de Turquía. Pero a pesar de todo eso, el Uruguay tiene un ejercicio de competencia franca entre las empresas y a su vez las propias empresas competir por estar más cerca del consumidor
en el mundo entero, en donde el producto, donde el ingreso per cápita mejore, que va asociado al consumo de carne, en donde esa combinación de factores públicos y privados nos pueda dar la oportunidad de estar, ahí estamos. Y ese es el ejemplo de las 14 ferias, de las cuales son bastante más. Ese es el ejemplo de que algunas empresas tenemos oficinas comerciales o personas permanentemente viajando. La oportunidad muchas veces en las empresas más globales de combinar sinergias desde el punto de vista comercial con otras proteínas, pero no es excluyente a que cualquier empresa en Uruguay pueda generar elementos de valor desde el punto de vista de poder mostrar lo que son los atributos de nuestros procesos y productos. Entonces, ese es el desafío. ¿Por qué? Acuérdense de algo, Uruguay no tiene chance de detener su exportación de carne. Sería, lamentablemente lo vivimos por alguna cuestión sanitaria en el pasado y es una historia que no podemos repetir, pero Uruguay no tiene chance. Entonces uno ve desde la carga de trabajo y que tiene el propio productor a la hora de poder generar y sostener atributos del sistema de producción a nivel de todo el proceso industrial y a nivel de la comercialización, que lo que uno intenta es captar valor agregado vía esos atributos. Entonces, eso es válido en Japón, con un 38,5 de arancel, eso es válido con el mismo arancel en Corea, donde todavía tenemos alguna restricción de no poder vender bloques y sí primals y sí cortes individuales. Eso es válido en la medida que vamos generando la mejora del acceso sanitario y arancelario en cada una de las geografías en donde cualquier privado en Uruguay identifique una oportunidad de negocio. Así que ese es nuestro mercado, es el mundo, y además Uruguay ha tenido la inteligencia, el sistema y la transparencia necesaria de poder haber incorporado la importación de carne para consumo desde otras plataformas sin que eso afecte su estatus sanitario, su imagen de país y poder tener un buen balance en materia de precios de exportación, mercado interno. Es un equilibrio permanente y es un desafío de las empresas. Perfeito, Marcelo, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Agora vou abrir a palavra para o público. Se tem alguma pergunta que possa endereçar agora, alguém quer fazer? Tranquilo, se não tem pergunta, eu tenho mais uma para vocês também. Álvaro, como está vendo aqui a integração da agricultura e ganaderia em Uruguai? Em Brasil, agora temos um incremento muito importante da produção de etanol de maíz, que está deixando o mercado bastante abastecido em termos do produto DDG, que é o dry, que é o produto bagaço de milho, como comentamos. E como essa integração também acontece acá, sabemos que tem uma produção bastante intensificada de produção. Gostaria que comentasse um pouco isso. E Marcelo, para você ter a última pergunta, no Brasil temos uma situação que a indústria agora também está fazendo inversões muito importantes na produção de gado própria, com modelos de Boitel, modelos um pouco diferentes, como a MFG de Marcos Molina, que está incrementando bastante, já é o maior confinamento do Brasil hoje. E se tem uma estratégia acá também para conseguir matéria-prima de maneira mais estável, se tem via um confinamento próprio também acá em Uruguai, se é uma estratégia da companhia que vai continuar indo nessa direção. Bien. ¿Se escucha? ¿No? ¿Sí? Bien, en materia de la integración y de la agricultura con la ganadería, dos puntos bien importantes. El primero es que en la medida que la ganadería sigue siendo muy principalmente pastoril y agrega un elemento de corral al final en algunos animales, en materia de medio ambiente se empiezan a dar cosas interesantes en la medida que uno mantiene todas las ventajas de la ganadería en pasto, mantiene el secuestro de carbono, mantiene digamos, todo el tema de no concentrar fluentes animales, mientras que también logra lo bueno del corral de poder bajar la edad media de faena. Entonces ahí hay algo que en materia medioambiental es interesante, de cómo uno puede encontrar un sistema para detenerse en las virtudes de todas las opciones que están disponibles. Entonces ahí hay algo bien interesante. Y en segundo lugar, otra cosa que entendemos valiosa es que agregamos un producto más a nuestro portafolio de venta. Entonces, si nosotros efectivamente queremos ir a la ganadería alto, 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 y efectivamente nos queremos vincular con Japón, que es típicamente un cliente alto, 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 y queremos tener este tipo de relaciones, poder ofrecer un producto
ahí también es interesante, porque me parece que a veces nos perdemos y pensamos que hay una tensión, digamos, entre el corral y la ganadería 100% a pasto, y me parece que la principal tensión que tenemos que sentir nosotros es la ganadería diferenciada y la ganadería no diferenciada. La ganadería sin valor agregado y la ganadería con valor agregado. Entonces, si nosotros podemos atender a un cliente y darle lo que ese cliente quiere, con un producto así o con un producto asá, me parece que nos estamos acercando a donde queremos estar. Y agrego a lo que dice Álvaro, además con el desafío, perdón, que nuestro footprint desde el punto de vista de la dieta animal tiene muy poca industrialización aquí, el grano. Entonces somos productores de grano, sí, muy dependientes de lo que es el tránsito regional y toda esa variedad que uno ve en Brasil de subproductos que hacen a la alimentación animal, aquí un poco más restringida. Entonces hay un poquito más una relación más estrecha de conversión entre valor grano y kilo de carne producida. Nuestra estrategia pasa por agregar valor. Entonces, en cada una de las plataformas, nosotros tenemos la mayor producción de ganado está en Estados Unidos, no es nuestra. Controlamos, sí, compramos una compañía en la cual tiene un porcentaje minoritario de productores, se llama National Beef, tiene una oficina que se llama National Premium Beef, que es una especie de grupo de productores que trabajan en asociados, que discuten los sistemas de pago, en una ganadería muy predecible, muy estandarizada como es la americana. Yendo a otras geografías, en el caso de Brasil, existe y obviamente fue una decisión estratégica de poder ir a una línea de producto, a una consistencia de producto y a una garantía de suministro tal vía la inversión del accionista mayoritario, el presidente de la compañía, que a su vez es propenso y siempre ha trabajado a nivel de lo que es la pecuaria brasileña. Entonces, es una estrategia asociada al agregado de valor producto. En el caso de Uruguay es diferente. Voy al concepto de Álvaro. Nosotros trabajamos por productos diferenciados. Entonces, si eso implica, como lo implica aquí, tener una cierta base de ganado de determinado grano en sus diferentes estados, digamos, de nivel de terminación, con lectura de marbling, sin lectura de marbling, con raza o sin raza identificada, etcétera, etcétera, tenemos la condición en forma muy pequeña, porque es una unidad de 20.000 animales, muy profesional, pero con muchos productores asociados. O sea, aquí no hay una figura como sí la hay en otras ganaderías muy masiva, donde uno pueda tener una oferta controlada o una oferta restricta. Sí se alinean con programas de valor, y los programas de valor se discuten, como lo hacen todos los colegas, en atributos de producto, en formación de precio, en ver de qué forma, que es parte del desafío que tiene nuestra ganadería, que es cubrir el riesgo de esos negocios que tienen un desafío mayor, principalmente desde el punto de vista de formación de precio y financiero. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Álvaro. Fue un placer muy grande para nosotros, un panel muy interesante. Temos muito a cambiar em informações, tanto Brasil quanto Uruguai, Mercosul como um todo. E agora já faço a invitação para a GAF em Brasil, de 5 a 6 de junho. E também temos o nosso Fórum Pecuária Brasil, que é um evento global também. Sempre temos uma participação muito grande. E espero vocês em Brasil para comer uma boa carne e tomar uma caipirinha na próxima temporada. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias.